Muy bien, continuamos, hermanos, con la serie Caminando con Dios. Y hoy la lección es sobre la virtud de el amor. Recordemos que la finalidad, como leemos en Hechos 15, cuando el apóstol Pablo inicia su segundo viaje misionero, él va a visitar a las iglesias que había plantado. Y él en su corazón decía: quiero saber cómo están los hermanos. Y a través de esta clase, esa es la finalidad, hermanos, que nosotros podamos ver cómo estamos en nuestro caminar con el Señor. Por eso hemos ido a través de varias de los deberes del cristiano, de corroborar que nuestra fe sea una fe verdadera, de saber el esfuerzo que hay en este caminar, de cómo debemos ser diligentes en la oración, cómo también acercarnos a la palabra del Señor. Y vamos a ver, hermanos, que algo de lo que el Señor produce, una evidencia en la vida del creyente, es que es alguien, y como vamos a meditar, el creyente, el que está en Cristo, es el único en este mundo que realmente puede amar como Dios lo demanda en su palabra. Fuera de Cristo, ningún ser humano puede demostrar el amor como Dios lo demanda en su palabra. Pero para los que estamos en Cristo, eso es diferente, hermanos. Esa es una evidencia en la vida de nosotros. Entonces quiero comentarles un relato que mencionaba el autor de este libro, Caminando con Dios. Él decía lo siguiente, dice, hablando acerca de un niño que le hacían una pregunta, al niño le dijeron que el abuelo de él, que había fallecido, que estaba en el cielo. Entonces el niño dijo esto: si el abuelo está en el cielo, no me gustaría que mi hermano y yo fuéramos ahí con él. Entonces le preguntaron por qué. Y él empezó a dar varias razones. Pero al final lo que él dejaba claro era que el abuelo era una persona que siempre estaba amargada, una persona que siempre estaba enojada y que siempre lo regañaba a él y a su hermano. Entonces él decía: yo no quiero estar donde está él ahora, porque pensaba, así es como me va a tratar, como me trataba aquí. Y eso es lo que nosotros hoy vamos a ver, hermanos, cómo vive aquel que está en Cristo. Y cuando nosotros vamos a los evangelios, nosotros encontramos que al Señor Jesús, más bien los discípulos, tenían que evitar que muchos niños llegaran, porque en los evangelios leemos que los niños se le acercaban al Señor, más bien. Y como en el relato de los evangelios dice que los discípulos los apartaban. Estoy seguro que no era uno o dos niños, seguro eran muchos los que se le acercaban a él, pero los niños percibían en él la bondad y el amor, porque querían estar con él, querían acercarse a él. Ahora entonces nosotros eso es lo que vamos a ver, que en primer lugar, ese amor que debe reflejar el creyente, o más bien que debe reflejar el hombre, en la caída se vio afectada. O sea, cuando Adán y Eva pecaron, desde ahí el ser humano ahora no puede amar como Dios lo demanda. Debemos ser restaurados para que realmente podamos, de una manera honesta y sincera, reflejar el amor. No con hipocresía o buscando algún provecho, sino realmente porque esto nace de un corazón que ha sido transformado. Y el ejemplo por excelencia que vamos a ver es al Señor Jesucristo. Todos los que estamos entonces y que podemos afirmar que por la gracia de Él estamos unidos a Él, entonces somos los únicos que en el mundo realmente podemos demostrar lo que es el verdadero amor. Esta es la obra del Espíritu Santo en la vida de un pecador. Primera Timoteo 1:5 dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Entonces meditemos unos minutos en este versículo, hermanos, porque veamos que Pablo, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le está diciendo a Timoteo que de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe verdadera, lo que va a producir va a ser el verdadero, o proviene de esto, el verdadero amor.
Ahora, ¿qué es tener un corazón limpio? ¿Qué es tener una buena conciencia? ¿Y qué es tener fe verdadera? Bueno, en primer lugar, recordemos que la Biblia habla que del corazón, la Biblia dice, en Lucas 6:45 dice, del mal tesoro de su corazón el hombre saca lo malo. Y en Marcos 7:21 y versículos 21 y 22 dice, describe el mal tesoro que está en el corazón del hombre. Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, ese no es un corazón limpio, no, que es un corazón que está sucio, podríamos decir, por el pecado. Por eso el rey David, en el Salmo 51:10, oraba diciendo esto: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Entonces, cuando Pablo le dice a Timoteo que el amor proviene de un corazón limpio, lo que está diciendo es de un corazón que ha sido transformado, una vida nueva. Si no tiene la vida nueva, la conversión, no tiene el amor, porque eso proviene, el amor, de un corazón limpio. De una buena conciencia, bueno, hermanos, la buena conciencia es la que ahora se rige por la palabra de Dios. Antes actuábamos y no había nada, o más bien la conciencia que nos podía acusar. La misma escritura dice que llega a estar cauterizada, es decir, llega a endurecerse. Entonces usted no puede amar, puede actuar de manera egoísta, y eso a usted no le afecta absolutamente nada a la persona. ¿Por qué? Porque su conciencia está endurecida. Pero ahora una buena conciencia entiende, y como vamos a leer, yo tengo una deuda con mi hermano y tengo una deuda con mi prójimo, amarlo. Mi conciencia se ha despertado y tengo una buena conciencia, y de esa buena conciencia proviene, Pablo le dice, el amor. Y asimismo una fe no fingida. Como dice un catecismo, ¿cuál es la fe verdadera? Que no es fingida. Es aquella que tiene la plena confianza en que el Espíritu Santo obra en el corazón mediante el Evangelio, dice, y que Dios me da gratuitamente la remisión de pecados. Dios me da gratuitamente la justicia eterna y la salvación solo por gracia y en virtud de los méritos de Cristo. Entonces, hermanos, en resumen, lo que Pablo está diciendo es, si usted hoy dice que tiene un corazón limpio, que su conciencia ha sido despertada y su fe es verdadera, donde descansa únicamente en la obra de Cristo, eso debe producir el amor. De ahí proviene el amor. Por eso, hermanos, lo que nosotros vamos a ver no puede ser producido por alguien que no esté en Cristo. El hombre podría esforzarse en hacerlo, pero va a ser algo falso, porque lo que se requiere primero es esto, que el hombre sea transformado. De lo contrario, no podremos amar como la Escritura nos lo enseña. Si hoy entonces eso es lo que afirmamos, mi corazón Dios lo ha creado nuevo, mi conciencia ahora está despierta a la realidad, y hay dolor cuando quebranto la ley del Señor y descanso en Cristo, hermano. Y también vamos a leer la obra del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu inicia con el amor. Como mencionaba un hermano en el pasado, la joya más preciosa que se va a producir en el creyente, la más preciosa de todas, es el amor. Y precisamente eso era lo que estaba pasando en Éfeso. Pablo le dice a Timoteo, el corazón limpio eso es lo que produce, pero vea que esos hombres falsos, lo que están acarreando en medio de la iglesia no era amor, eran disputas y divisiones. Porque lo que viene realmente a través de este mandamiento, de, como vemos, del buen corazón, de la buena conciencia y de la fe verdadera, va a ser, Timoteo, el amor. Y usted no lo está viendo en esos falsos hombres. Entonces eso es lo primero que debemos considerar. Ahora, un ejemplo, hermanos, que nosotros vemos en la Escritura, de cómo Dios transforma esto, o transforma a un hombre y produce esto ahora, el amor verdadero. Podemos mencionar muchos, pero puedo señalar al apóstol Pablo. Pablo no amaba a Dios, no amaba al Señor Jesucristo, más bien lo veía como alguien falso, que decía que era el Mesías, pero Pablo no lo aceptaba. Y Pablo no amaba al creyente, a los cristianos, porque más bien los perseguía
enviarlos a la cárcel o inclusive para quitarles la vida. Pero vea que cuando Dios viene y lo cambió, ahora él en Filipenses capítulo 3 y versículo 7, él dice: cuantas cosas eran para mí ganancia, las estimo como pérdida por amor de Cristo. Al que antes odiaba y perseguía, ahora dice: por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Y dice: por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El hombre, y lo vemos acá en este ejemplo, no amaba a Dios. Así es el hombre después de la caída. Nosotros no amamos al Señor, pero cuando Dios lo transforma, ahora es nada en este mundo se compara con el amor que hoy siento por Cristo. Pierdo todo, y como él también va a decir luego en Hechos capítulo 20, 24, dice: de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y termine sirviendo fielmente a mi Señor. Ya no había otra motivación en la vida de Pablo más que el amor por Cristo y el servicio a Él. Pero no solamente se vio reflejado en su amor a Dios, porque también ahora se ve reflejado en su amor a los escogidos de Dios, a sus hermanos en la fe. En Hechos 9:26 dice Pablo, narrando su conversión, dice: yo antes perseguí a los hermanos, pero ahora más bien, ¿qué dice Lucas narrando en Hechos 9? Dice que ahora Pablo los buscaba para juntarse con ellos. Antes más bien iba y los perseguía. Ahora que ven, se está acercando a los discípulos. Más bien los discípulos dudaban, decían: ¿será cierto o no? Y huían de él, pero él buscaba unirse a los hermanos. Según de Timoteo 2:10 dice: por tanto, escuche, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Hermanos, y cuando Pablo dice todo lo soporto por amor a los escogidos, debemos recordar, hermanos, cómo algunas iglesias donde él se entregó para servir y llevarles el evangelio, luego más bien lo acusaban a él de ser un falso apóstol. Y él decía: yo me he entregado por amor, aunque ustedes hoy me estén pagando mal por bien, pero todo lo soporto por amor a los escogidos de Dios. El amor de Cristo, la obra de Dios en su corazón, lo llevó a amar a Dios en primer lugar y amar a sus hermanos, sin esperar, hermanos, que se le pagara de la misma manera. Se me pagaba mal, pero eso no cambia mi amor hacia Dios y hacia los hermanos. Eso es, hermanos, entonces lo que nosotros debemos considerar. Amo a Dios por sobre todas las cosas y estimo todo lo demás como pérdida por la excelencia del conocimiento que hoy tengo de Dios por su gracia. No hay nada que se pueda comparar con lo que Dios ha hecho a través de Cristo para salvarme de mis pecados. Y esto, hermanos, el amor se va a reflejar entonces en la vida de comunión con la iglesia. Y aún, hermanos, aún el apóstol Pablo iba más allá, porque amando a su prójimo, a los que no eran cristianos, él decía, a los que no habían creído en Cristo, en Romanos 9, decía: yo mismo quisiera ser separado de Cristo, ser anatema, para que los de mi nación conozcan quién es el Mesías. Un hombre que moría a sí mismo, por amor entonces de Dios, de sus hermanos y de aún de los que no estaban acudiendo a la fe. Eso es lo que produce entonces, hermanos, un corazón limpio, un corazón transformado. Entonces vamos a ver, hermanos, qué importancia le da la Biblia a esa virtud del amor. Luego vamos a ver qué no es el amor bíblico, porque puede haber una mala idea de lo que es el amor, y vamos a ver qué sí es el amor bíblico. Y el tercer punto, que espero que me pueda dar tiempo, que vamos a meditar entonces, que el amor, según la Escritura, es la virtud más grande del cristiano. Entonces, el primer punto: ¿qué importancia le da la Biblia al amor? Entonces, la realidad, hermanos, es que nosotros podemos conocer muchas verdades acerca de la palabra del Señor, conocer muchas doctrinas, y doctrinas que tal vez pueden ser muy complejas o muy profundas de la palabra de Dios. Y algunos inclusive pasan
horas hablando, conversando o inclusive debatiendo sobre estas verdades. Pero hermanos, lo que nosotros debemos considerar es que realmente el conocer la doctrina de Cristo debe afectar nuestra vida práctica. Porque si esas verdades no producen en nosotros el amor hacia los demás, realmente, como vamos a leer, eso no sirve para nada. Ahora, nosotros sí debemos, en un sentido, y ese es el balance que debe haber, conocer muy bien la doctrina. Pero si somos una iglesia que está fortalecida en la doctrina, pero no está amando, no está mostrando ese amor hacia los perdidos, el amor entre nosotros, ahí es donde debemos considerar, hermanos, si realmente la doctrina está transformando a nuestra vida. Porque no podemos ser, porque bien la Escritura lo dice, siempre va a haber gente necesitada. Una manera de demostrar el amor, ya sea materialmente y cuanto más espiritualmente, es brindando el solventar esas necesidades cuando podamos hacerlo. Entonces no tenemos que tener un corazón duro y un corazón indiferente a las necesidades de otros. La buena doctrina me lleva a amar y ver cómo yo puedo ser instrumento del Señor para ayudar espiritualmente y materialmente. Pero cuando solamente es puro conocimiento, hermanos, eso no nos sirve. La vida que es transformada por el Evangelio, ahí es donde se va a demostrar. Porque podría ser alguien que no conoce absolutamente, que tal vez no podría hablar acerca de doctrinas muy complejas, pero realmente su vida demuestra el amor hacia su hermano, el amor hacia el necesitado, y ahí es donde se refleja realmente el carácter de Cristo. Pero si yo paso horas debatiendo y realmente nunca me tomo el tiempo para ver la necesidad del otro y me hago indiferente, ahí es donde debo cuestionar, ¿realmente tengo amor en mi vida? Ahora, hay muchos versículos, hermanos, que nos van a hablar sobre eso. No podría comentar cada uno de ellos porque sí tomaría bastante tiempo, pero sí los anoté, hermanos, para leerlos, pero también invitarlos, ya sea en sus devocionales individuales o en familia, que puedan meditar en cada uno de estos versículos, porque ellos mismos son claros, hermanos, acerca de lo que el amor debe producir en el creyente. Primera a los Corintios 13, versículos del 1 al 3 dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Colosenses 3:14. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Primera de Pedro 4:8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Juan 13:34-35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En Mateo 25 y versículo 41 al 42. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Hermanos, en el día final, en el juicio final, la falta de amor, que es lo que aquí está narrando el Señor en el Evangelio, la falta de amor será una evidencia de los que no conocieron al Señor, y la consecuencia es que los condenará eternamente. Romanos 13:8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Hermanos, eso es lo que debemos considerar. Tengo una deuda con todos, el amarnos unos a otros. Y esa deuda nos va a tomar la vida cancelarla. Efesios 5:2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Primera de Juan 4, del 7 al 8.
Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Todas estas cosas, hermanos, estos versículos, como dice Hebreos 6:9, pertenecen a la salvación. Como les digo, estos versículos haríamos bien a nuestras almas, hermanos, en memorizarlos y meditar en ellos, para que en el momento cuando haya alguna situación, algún conflicto, que el Espíritu Santo aplique esa palabra a nuestro corazón y recordarla. Y decir, yo debo amar a mi hermano en esta circunstancia, como Cristo me amó a mí, y debo perdonar a mi hermano. El amor es el que cubrirá miles de pecados. Eso es lo que el Espíritu Santo debe provocar en nosotros. Por eso hacemos bien a nuestras almas si nos esforzamos en meditar estas verdades. Entonces lo que vemos en primer lugar, hermanos, es que la Biblia le da la importancia, la palabra de Dios le da la importancia al amor en la vida del creyente. Y estos versículos respaldan eso. Ahora, el segundo punto es, ¿qué es el amor bíblico? Vamos a ver lo que sí es y lo que no es el amor bíblico. Entonces, primero a los Corintios 13:3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada o de poco me sirve, de nada. Una de las ideas, hermanos, que se tiene es que el amor consiste en dar a los pobres, en dar a los necesitados. Ahora, como les decía, la Biblia nos dice que es algo que debemos hacer. Gálatas 2:10 dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres. Y Pablo dice, lo cual también procuré con diligencia hacer. Entonces, no estoy diciendo que no es algo que no se deba hacer, claro que sí. Pero cuando una persona, y esa es la idea del mundo, hermanos, la idea del mundo es que si usted ayuda al necesitado, usted está reflejando amor, pero la Biblia nos va a enseñar que no necesariamente es así, porque detrás de eso puede haber otra motivación, y tristemente eso es lo que ocurre. El hombre por su pecado y por su corazón engañoso, muchas veces hace las cosas para su propia vanagloria, no para la gloria de Dios, sino para únicamente recibir Él toda la gloria por lo que está ayudando. Entonces, definir que el amor es cuando usted ayuda únicamente al necesitado, no es así. Porque muchos hacen eso, dar alimento, abrigo a todos los que están necesitados, pero realmente internamente ellos mismos siguen carentes del amor bíblico. Sí es algo que se debe hacer, pero no es la evidencia única de decir que tengo amor, porque el hombre puede ser falso en hacer eso. También el amor bíblico debemos entenderlo, que no es como esa idea y que hoy abunda, en que no tengo que entonces estar desaprobando o señalando cuando una persona está pecando contra la palabra. Porque muchas veces hoy lo que se dice es que cuando usted le dice a alguien que está actuando mal, que usted está siendo un intolerante, o que usted está dando un discurso de odio, porque está diciendo que eso que la persona hace está mal, cuando es contrario a la palabra del Señor. Y si dice, si usted lo ama, no haga eso, no le señale. Y tristemente en muchas iglesias ocurre eso. Le dicen a las personas, vengan como ustedes, y dicen, no vamos a predicar de eso porque ya las personas tienen muchos problemas. Entonces no hablemos de lo que está mal, sino motivémoslos, cómo a ellos les puede ir bien en la vida. Y realmente eso no es amor. Ese no es el amor bíblico, porque lo que vamos a ver es que inclusive el Señor Jesús mostró amor lleno de gracia y de verdad, pero también habló del infierno, de la condenación de aquellos que vivían esclavizados al pecado. Entonces, creer que yo amo a alguien cuando no le señalo que lo que está haciendo es contrario a la ley del Señor, eso no es amor. Más bien podríamos decir que usted no está amando a esa persona, diciéndole y mostrándole que eso que hace lo puede llevar a la condenación si no se arrepiente. Entonces alguien dice, es que él es una persona que es borracha, o alguien que es mentiroso, o alguien que vive quebrantando el día del Señor, que no lo toma en cuenta en su vida, alguien que está entregado a sus pasiones, a las pasiones de su carne. Y muchos se atreven a decir, es que en el fondo él es una buena persona, solamente que en esto a veces falla. O sea, ya leímos que en el fondo, más bien, la Biblia dice, en el fondo es donde está el problema.
del mal tesoro de su corazón es que todo lo que hay externamente sale, todo eso. Y más bien él necesita entender que si no cambia su corazón, si Dios no lo cambia, lo que le espera es la condenación. Entonces, cerrar los ojos a eso, a esa realidad, y no señalarle a los hombres y anunciarles que lo que están haciendo los llevará a la condenación, no lo llamemos que eso es amor, eso es otra cosa. Eso no es realmente amar a las personas y no es el amor bíblico. Aunque para el mundo quieran dar a entender que sí lo es, amar, no hacer eso, pero eso es una mentira. Y el cristiano cuando ama, más bien, fiel es la herida del que ama. El amor bíblico entonces tampoco consiste en que no voy a señalar ni a desaprobar las falsas religiones. Algunos, y esa es la idea que hoy se tiene, todos los caminos, todas las religiones nos van a salvar, nos van a llevar a Dios. Y que yo diga que un mormón está equivocado, que un testigo de Jehová es un hereje, que es un arriano básicamente, una herejía del pasado, o que los unitarios también son modalistas, herejías del pasado que la iglesia condenó, que hubo concilios y dijeron, si usted cree eso, usted es un hereje, y usted no está creyendo en la ortodoxia, en el Dios verdadero. Pero hoy decir eso, es decir, usted no ama. Claro que no. Yo sí, el creyente debe hablar estas cosas y decir, esto que usted está creyendo no es lo que Dios reveló en la palabra, no es la verdad. Y si usted muere creyendo esto, va a despertar un día delante de Dios y será terrible lo que le espera a su alma. Porque pensemos, hermanos, si eso fuera la realidad, entonces la lógica sería creer. ¿Por qué entonces los discípulos fueron a anunciar que solo en Cristo hay salvación en su tiempo? Si existían otros dioses que la gente adoraba, dioses falsos, y ellos podían haber dicho, no, esos caminos también los van a llevar a Jesús. No prediquemos de esto porque más bien vamos a ofenderlos. No, ellos fueron a anunciar y Pablo dijo, en ningún otro hay salvación, solo en el nombre de Cristo. Y ustedes le decía a los atenienses, tienen que dejar todas esas imágenes que han creado para adorar al Dios creador de todas las cosas. Porque Él ha establecido un día en que los va a juzgar si no se arrepienten de eso. Entonces, si los discípulos hubieran pensado de esa manera, no hablemos de esto, no digamos que sus creencias están mal, entonces el evangelio no se hubiera propagado como ocurrió. Inclusive, hermanos, cuando nosotros vemos que las mismas religiones entre sí, todas se contradicen unas a otras, y decir todas van a llevar a la salvación es ilógico, porque enseñan cosas contrarias entre sí mismas. Entonces, decir que yo amo a alguien no es el amor bíblico, quedarme callado ante ver la condición en que la persona se encuentra creyendo una mentira. Más bien el amor verdadero, como dice primera de Juan 4:1, el amor verdadero dirá esto: amados, no crean a todo espíritu, no crean a toda religión, sino prueben los espíritus si son de Dios. O sea, obviamente está hablando de las personas, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y segunda de Juan 1:10 dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, la doctrina de Cristo, lo que él habla ahí en el contexto, dice, no lo reciba en su casa, ni le diga bienvenido. O sea, obviamente ahí lo que el hermano está diciendo, si alguien anda propagando esas mentiras, esas doctrinas que se alejan de la doctrina de Cristo, usted ni siquiera permita que entre a su casa y que enseñe eso. Más bien usted, si lo recibe, háblele la verdad, pero que no sea alguien que llegue a propagar esas mentiras en su casa, para que no sea partícipe de estar enseñando esas falsedades, sino más bien, si viene a mi hogar, bueno, le voy a hablar que lo que usted está creyendo no es la doctrina de Cristo, y si no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios, no tiene al Padre y no tiene al Hijo, es decir, está condenado. Entonces podemos decir que estas cosas, hacer eso no es entonces el amor bíblico, ya sea solamente ayudar a los pobres, no señalar el pecado, no hablar en contra de esas doctrinas o religiones falsas. Pero vamos a ver lo que sí es el amor bíblico. Como les había mencionado al inicio, Gálatas 5:22, cuando Pablo habla del fruto del Espíritu, el primero que él menciona es, mas el fruto del Espíritu es amor. Y ahora entendemos, hermanos, que ese amor que el Espíritu Santo, que también nos dice Romanos 5:8, que Dios ha derramado de su amor en nuestros corazones, lo primero es el amor correcto hacia Dios.
Eso es lo primero, hermanos. El amor bíblico, en primer lugar, es el amor correcto hacia Dios. Sin Cristo, despreciábamos al Dios verdadero. Mas ahora, por el Espíritu Santo en nosotros, el anhelo del creyente ahora es amar a Dios como Él lo exige, con todo el corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma y con toda su mente. El creyente ahora puede reconocer: Dios es mi Padre, Él me ama, me ha adoptado como su hijo en Cristo, y todas las cosas que mi Padre permite que vengan a mi vida es porque Él me ama, y yo puedo descansar en eso. Lo amo a Él porque es lo que el Espíritu Santo produce en mí, y puedo confiar en el amor de Dios hacia mí. Ahora llego con este corazón que Dios ha producido en mi vida, llego a amarle a Él y descansar en su soberanía. Y descansar cuando veo la obra de Cristo, que Él mismo ha hecho todo para un día reunirse conmigo, para un día eternamente estar conmigo. Y mientras seguimos en este peregrinar, entonces ahora el creyente dice: voy a amar al Señor obedeciendo sus mandamientos. Esa es la manera en que ahora el creyente demuestra su amor a Dios. Mi odio y mi desprecio hacia Dios lo demostraba quebrantando su santa ley. Mi amor y mi aprecio hacia Dios ahora lo demuestro guardando sus mandamientos. Esa es la evidencia más clara, hermanos, descansando que nuestro Padre es bueno. En segundo lugar, el amor hacia Dios, y ahora el amor con el prójimo. El ser humano en su naturaleza pecaminosa es totalmente egoísta. El hombre se ama a sí mismo más que cualquier cosa. Pero ahora, cuando el fruto del Espíritu está en la vida del creyente, se manifiesta esa realidad en las obras o en los hechos del verdadero creyente. Entonces, en su disposición de hacer el bien a todos sin buscar nada a cambio. Eso es, hermanos, el amor del mundo es: ¿qué obtengo yo por ayudar a esta persona? ¿Cuál es el beneficio que yo recibo? Inclusive en el matrimonio de personas que no conocen al Señor es: ¿qué beneficio me va a dar ella o él en esta relación? ¿Me va a hacer feliz a mí? Ese es el egoísmo, si me caso con él o con ella. Pero ahora en Cristo no, en Cristo es: voy a hacer el bien porque el Señor me ha salvado, tengo el amor de Dios sin importar, esperar recibir nada a cambio. El Señor Jesucristo dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y eso es lo que ahora el creyente tiene. Yo vengo cuando el Señor me ha salvado y entiendo: ahora yo estoy aquí con los dones que el Señor me ha dado, los recursos que Dios me ha dado, todo lo que el Señor me ha otorgado en su soberanía. ¿Cómo esto yo lo utilizo para hacer el bien y amar a mi prójimo? No solamente va a ser de palabras, como Pablo dice también, como Juan dice en su primera carta, sino que va a ser en hechos verdaderos. Como el apóstol Pablo dijo en 2 Corintios 12:15: y yo con el mayor placer, dice, con el mayor gusto voy a gastar lo mío, y aún mismo yo me gastaré del todo, y le dice a la iglesia, por amor de vuestras almas. Y él dice: aunque amándoos más, sea amado menos. Y eso es lo que les mencionaba, hermanos. La iglesia en Corinto llegó a dudar de Pablo si era un verdadero apóstol y de su obra. Y Pablo decía: hermanos, yo me estoy gastando por ustedes totalmente, sin esperar. Aunque lo que estoy viendo es que ustedes me aman menos. Pero eso no importa, hermanos. Porque el amor mío es hacia Dios y hacia ustedes, sin que ustedes puedan darme algo a cambio o recibir algún beneficio de esto, no. Eso lo hace y salía, hermanos, naturalmente. Porque estas palabras son verdaderas y genuinas. Que el Señor nos ayude a que nosotros no lo hagamos de manera falsa, sino realmente me entrego, me gasto. Y Él dice: gasto lo mío, me gasto a mí mismo por amor de las almas, le decía a la iglesia en Corinto. Se iba a dar por ellos aunque le pagaran con odio en lugar de amor. Por eso Pablo les dice: sufran el agravio más bien cuando habían conflictos entre ellos, porque Él lo hacía.
Por eso Él podía decirles, sufran entre ustedes el agravio, pasen eso, no le den lugar a eso, pásenlo por encima. Sigan amándose y perdonándose. Pero hermanos, ahí es donde nosotros, al evaluarnos cómo estamos en el amor, muchas veces aún el Señor tiene que ir transformando eso, esa parte, porque a veces creemos que somos tan buenos que no nos merecemos lo mal que nos hacen, pero realmente, hermanos, ninguno es bueno, dice la palabra, ninguno es bueno, solo nuestro Señor Jesucristo. Y por eso cuando Él cambia esa realidad, nos cambia esa cosmovisión, ahora sí, yo puedo ayudar y amar, aunque me traten mal, no importa, yo merezco algo peor que lo que me están tratando, porque yo soy más malo de lo que Él me conoce, pero Dios me ha perdonado y por eso ahora puedo amar. Cuando actuamos de esa manera, entonces demostramos que realmente el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, porque todo servicio es por amor, no por ninguna retribución, mucho menos buscando reconocimiento, sino realmente porque Dios ha derramado su amor. Segundo, el amor bíblico se manifiesta en la disposición del creyente de soportar el mal, pero también de hacer el bien. El amor de Dios, ¿qué nos va a hacer? Nos va a hacer pacientes. Eso es, hermanos. Nos va a dar mansedumbre. Ante la provocación o problemas, el amor de Dios produce esa templanza. El poder tener el dominio propio para más bien no lastimar a nadie, sino más bien perdonar e inclusive pedir perdón, lo cual para todos es difícil. Más cuando usted considera que usted está siendo tratado injustamente, pero ahí es donde el amor de Dios me lleva a decir, voy a buscar la paz con todos. En medio de la provocación, del conflicto, el verdadero creyente se humilla y si tiene que pedir perdón, lo va a hacer. Perdonar cuando nos lastiman. Ser paciente cuando nos ataquen injustamente. Tranquilos cuando se hable mal de nosotros. El Señor dice, hermanos, mía es la venganza. Uno descansa, Señor, tú vas a hacer justicia en esto. Lo que a mí me corresponde es perdonar y amar. Y tú vas a actuar justamente. El amor bíblico entonces nos llevará a soportar mucho, a pasar por alto muchas cosas, a negarnos a nosotros mismos por amor de la paz. El amor de Dios nos llevará a estar en paz con todos. Más bien en esas situaciones, en esas situaciones de conflicto, lo que nos debe llevar a preguntar es, no decir, ¿qué derechos tengo yo en esta situación, en lo que me está pasando? Sino más bien a decir, en medio de esto, ¿cómo yo puedo reflejar el amor? ¿Cómo puedo reflejar el amor en lo que está pasando ahorita? No en decir, ¿cómo yo salgo librado o voy a hacer justicia en esto? No. Dios, dame sabiduría para cómo reflejar el carácter de Cristo en esto. Y el que tiene el Espíritu Santo, Dios le va a ayudar. El amor bíblico nos va a hacer bondadosos, cordiales, a realmente respetar a los demás, preocupados por el bienestar de los demás y no tener envidia cuando otros, más bien el Señor en su soberanía los hace prosperar. Más bien nos vamos a alegrar con ellos y no nos vamos tampoco a alegrar, inclusive eso sería para examinarse cuando alguien se alegra por la desgracia de otro. Y este es el ejemplo que nosotros vemos en el Señor Jesús. Hechos 10:38 dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes. Eso es, hermanos, si usted tiene el Espíritu Santo, Dios lo ha ungido con su Santo Espíritu. Usted tiene la presencia del Señor en usted. Y vemos el ejemplo del Señor Jesús, anduvo haciendo bienes. Esa es la imagen de Cristo a la que Dios nos va transformando. Andar haciendo bienes. Qué triste es cuando más bien anda un creyente que se llama a sí mismo creyente haciendo males a otros. Cuando más bien debe reflejar el amor de Cristo. Primera de Pedro 2:23 dice, quien cuando le maldecían al Señor Jesús, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Esa es la imagen que anhelamos en nosotros. El Señor fue odiado, calumniado, malinterpretado, pero por amor
soportó todo esto. Hermanos, y eso es lo que muchos pueden estarlo pasando o lo van a pasar, pero ahí es donde debemos rogar, Señor, que en ese momento yo pueda soportar esto, pasarlo y dar el testimonio del amor de Cristo en nuestra vida. Pero como les decía, hermanos, también el Señor, el amor que Él reflejó, también lo manifestó no halagando a los pecadores en su condición, porque Él no pasó por alto el pecado. Eso es importante. El Señor hablaba con tanta libertad sobre la condenación, pero también hablaba del cielo, del reino de Dios. Pero lo que tenemos en los evangelios son las mismas palabras del Señor Jesús hablando de un lugar donde el fuego no se apaga, del lugar de tormento, de la condenación, pero también llamando a los hombres a que se arrepientan y crean en el evangelio. Ese es el amor verdadero. Proverbios 27:6, eso es lo que nos señala. Fieles son las heridas del que ama. En el mundo, hermanos, nosotros entonces podemos decir que ese amor bíblico nunca lo vamos a encontrar. Eso es lo que debemos ser conscientes. Un hombre que no ha sido transformado por el evangelio no puede amar de esa manera. Aunque usted conozca testimonios de personas que pueda decir que sí, es solo el amor, es solo la obra del Espíritu Santo que cambia un corazón para amar de esa manera. Fuera de eso estaríamos contradiciendo lo que dice la Escritura. Pero ahora, hermanos, si por la gracia de Dios nosotros tenemos al Espíritu Santo, debemos pedirle perdón al Señor. Si esto no se ha producido en medida en nosotros, porque eso va a ser, hermanos, a través de todo el peregrinar en esta vida. El Señor nos va a ir transformando. Pero ¿cómo eso puede aflorar en la vida del creyente, este amor bíblico? Bueno, mientras más usted se exponga a la palabra del Señor, mientras más usted vaya al Señor en oración, el Espíritu Santo le va a guiar a usted para que en esas situaciones el amor de Cristo pueda aflorar. Situaciones, en primer lugar, de prueba, de tentación. Voy a amar a Dios y por amor a Dios, por amor a lo que Él ha hecho en Cristo, yo no voy a ceder a este pecado traicionándole a Él, pecando contra Él y cediendo y comportándome como alguien que no le conoce. Por amor a Él, pero cuando estamos llenos de su palabra en nosotros, de su Santo Espíritu. Y también, por amor a mi Señor, voy a amar a mi prójimo cuando haya alguna adversidad o algún conflicto. Pero también voy a ir más allá y voy a hacer bienes, buscar la manera en cómo puedo ayudar a otros. Por eso, hermanos, nosotros debemos rogar al Señor que Él cree en nosotros ese fruto cada vez en abundancia. Porque eso es lo que el Señor dijo. Ahí es donde el mundo sabrá que ustedes son mis discípulos. Y esa, hermanos, es una oración conforme a la voluntad del Señor. Y Él nos va a oír y nos va a responder. Hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí. La próxima semana terminamos con el último punto y regresamos a las 10:30.